Amar, servir, perdonar, compartir, perdonar. Valores universales y pilares también intrínsecos a aquella humanidad que por sí misma se autonombra, se autorreconoce como seres trascendentales, seres conscientes que buscan siempre un beneficio común aparte del propio. Ejemplos de vida que hace poco más de 2000 años un ser de luz, un maestro ascendido, un maestro espiritual, me atrevería yo a decir quizás el más conocido en toda la historia, con textos y muchos pueblos, muchas civilizaciones, nos puso como ejemplo. Y me refiero concretamente al maestro Jesús de Nazaret, o Jesús el Cristo, o como tú lo conozcas o hayas oído hablar de él. Pues ahora sí que básicamente el fundador de toda esta filosofía de amor, de servir a través del amor. Y pues bueno, que hasta nuestros días sigue resonando con mucha fuerza, con muchos seguidores también, creyentes. Y pues el día de hoy particularmente pues hablaremos concretamente del curso de milagros. Bienvenidos a Ser, Saber y Hacer en esta emisión número 87, la cual tengo el gusto, el agrado de dirigir el día de hoy en ausencia de mi gran amigo Odiseo de Ítaca, a quien le mandamos un gran saludo hasta donde se encuentre. Y pues bueno, me quedo en la conducción en su lugar el día de hoy. Y pues para hablar de todo este tema tan interesante, tan enriquecedor, de este alimento del alma, tenemos hoy un invitado súper especial, aquí muy consentido del programa, con quien ya he tenido inclusive oportunidad de compartir aquí en panel. Bienvenido, mi estimado amigo Martín Domani. Gracias a ti. Y pues bueno, vamos a hablar, seguramente ya hemos en algún momento oído de este gran tema, porque es un tema difundido a nivel mundial, ¿no? Es toda una corriente filosófica, una herramienta espiritual que el día de hoy pues ha servido seguramente para nutrir muchas almas, ¿no? Para darles luz en el camino. Y pues bueno, queremos saber un poco del contexto, origen y contenido acerca de todo este movimiento, estimado amigo Martín. Cuéntanos. Sí, yo creo que tiene como unos 40 años el curso, más o menos, ¿no? Más o menos. Todo empieza con una mujer que era atea, era psiquiatra, creo que era psiquiatra, psicólogo, pertenecía al departamento de psicología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ajá. Ella se decía atea, ¿no? Además. Okay. No, pues escogió, es que no, así es el asunto. Entonces, donde uno no se podría imaginar, ¿no? Por la parte científica, por la parte los científicos que tienden a ser muy de método científico, lo que es comprobable, medible, ¿no? Tocable, está bien, y si no, híjole. Entonces imagínate, por eso lo digo así, ¿no? Porque y luego judía, que los judíos siguen esperando al Mesías, siguen esperando, no ha llegado, ¿no? Claro, sí. Entonces, claro. Pues sí era como muy extraño el punto, ¿no? Entonces ella contaba que tenía una bronca con su jefe. El jefe de departamento, otro profesional igual que ella, se llevaban muy mal, pero mal, así se caían gordos. Y luego él cuenta que también le caía muy mal ella. Ella estaba a punto ya de jubilarse, Helen Schuckman. Entonces estaba a punto de jubilarse y él decía, bueno, ya esta señora, bueno, ya que se vaya, ¿no? Ya que pase el tiempo rápido, adelántenle, ¿no? el cheque. Exacto. Y ella lo mismo decía, bueno, ¿será que yo, todo el tiempo que me queda todavía de jubilación, para jubilarme, voy a seguirme bronqueando con este cuate? ¿Será que así? Entonces dice ella que un día dijo, no, yo creo que las cosas pueden ser de otra manera. Esa frase así de simple, ajá, se volvió la varita mágica, ¿no? El chidi bibadi bibum, porque resulta que ella
empieza a partir de ese momento, Sí. que lo dijo, pero lo sintió, empezó a tener lo que luego define como una comunicación interior. Sí, una voz Una interna, voz ¿no? interior Ujú. que le iba, que dice, me motivaba que yo escribiera, que yo fuera y escribiera y tomara Tomar nota. nota. Y entonces, lo primero que aparece y que digo, bueno, a ver, pues, este es un curso de milagros. Y cuando lo leyó, dijo, sí estoy loca. Dijo, fíjate nada más a lo que me ha llevado toda mi carrera Y todo este problema. para de veras estar loca. Dijo, porque cuando leyó esto era lo contrario a toda su carrera, su vida, sus Creencias. cosas, a sus creencias. Creencias, sí, claro. Entonces dice, bueno, pero ella tuvo la onda de decir, bueno, pues voy a seguir tomando este recado. Y entonces empieza a tomarlo y tiene la buena onda de empezar a compartirlo con algunas personas y decir, tú no te digo más, tú dime, te voy a pasar un escrito y tú dime qué onda, ¿no? Y termina compartiéndolo con su jefe, con ese jefe con el que se bronqueaba. Y este hombre lo lee y a diferencia de lo que ella pensó que todo el mundo le iba a decir, bueno, pues sí, ya estás, ¿no? Ahora tú ve a conseguirte un psicólogo. Exacto, claro. ¿No? Le dicen, no, fíjate que tú, no sé dónde lo sacaste, pero tiene coherencia, tiene un punto que es importantísimo, no tiene contradicción. No hay contradicción. Esto no hay un punto que diga uno ni por debatible. Parece, tiene que ver con religión porque maneja palabras religiosas, tiene que ver con filosofías ancestrales, Okay. ¿no? Tiene que ver con terapia, pues ellos que eran especialistas en la terapia, Claro. pero lo que no tiene es un punto que digas, bueno, ¿por qué no se puede como debatir el curso de milagros? ¿Cómo es que no puedes decir, pues no es cierto, no sé? Tal. Después de mucho tiempo, este hombre se convierte en un importante difusor del curso de milagros porque lo entiende, son 7 años de dictado en los que él tomaba el dictado y él lo que hacía es que lo ordenaba de alguna manera y entonces dice, no, esto seguramente viene para que se dé a conocer, porque ¿qué hacemos con este material, no? Entonces se empieza a enamorar él del curso, Helen de alguna manera también, y se vuelven los cuatachos, y él es el que consigue de alguna manera los dineros para que se pudiera hacer un libro, como lo conocemos ahora. Y esto luego ahora se llama Fundación para la Paz Interior, que son los que tienen los derechos, aunque lo donaron, porque el libro ya lo puedes, lo que tú quieras con él, con el material, digo, ¿no? Puedes sacar copias, no hay ningún problema. Sí, inclusive se encuentra en PDF gratuito en el internet. Sí, lo único que no te permiten es que si quieres cambiar algo, ¿no? No se puede cambiar. Pero si lo quieres publicar por tu cuenta, lo puedes publicar, en fin, los derechos se abrieron. Entonces, así es como nace el curso de milagros, que es, las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Y sí pueden ser de otra manera, porque a partir de eso es cuando nosotros ya, teniendo en cuenta la importancia de las palabras, hay algo que es importantísimo, que es cuando tú dices, las gentes no cambian, las personas no cambian, ¿no? O cuando tú dices, es que yo vengo del barrio de Tepito, que es un barrio muy duro, y entonces ahí, como mi papá es muy duro, pues yo también soy muy duro. No, es que mi mamá tenía mal carácter, entonces yo también tengo mal carácter. O mi abuela era muy X. Entonces, nos compramos como esos paradigmas. Y entonces nos lo vamos creyendo tan fuertemente que creemos que así somos. Y así hemos tomado muchas creencias como de, pues es que así es, ¿no? Entonces, así como esto, hay otras como, por ejemplo, lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces, ¿en qué momento lo aceptamos? No importa. Lo que importa del curso es que en cualquier momento puedes decir, puede ser de otra manera. Entonces, yo soy muy iracundo, pero puedo ser de otra manera. Cuando menos que lo pongas en la mesa. ¿No? Ya eso abrir la posibilidad. Ya eso es muy importante, que tengas esas capacidades de decir, sí puede ser, sí puede cambiar. Tú hace un momentito cuando hablaste como la introducción de la presentación, dijiste la palabra clave del curso, que es perdón.
Entonces, justamente eso es el perdón. Perdonarte a ti mismo, que lo hemos oído muchas veces, ¿qué es? Es eso, es que digas, sí, mi abuela era iracunda, mi mamá era muy iracunda, pero yo no se lo voy a comprar, yo sí puedo ser de otra manera, yo no me voy a quedar iracundo para siempre y dejar como las... Es el legado. El legado a mis hijos y a los que vienen, ¿no? De que claro. tenemos que todos ahora aquí los Sánchez, ¿no? Entonces, eso es lo que abre la puerta a un entendimiento mucho más, digo yo, más profundo de lo que es el perdón. Porque es un perdón que tiene una idea muy lógica y terapéutica. No nada más es, perdónalo porque no sabes ni qué es y dices, ¿cómo voy a perdonar si huele feo? ¿Cómo voy a perdonar si me pegó? ¿Cómo voy a perdonar como nos pasa en los reclusos? Porque el curso tenemos la gracia de llevarlo a los reclusorios, ¿no? Genial, qué gran labor. Uy, que te dicen... Felicidades. Gracias, ¿no? Que sí, te dicen, sí. Oye, y las personas, allí asesinos, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices... ¿Cómo es posible cómo es que funciona el perdón ahí, ¿no? Pues justamente porque son los lugares que merecen más cuidado en lo que son estos estigmas, estas que yo le llamo que los reclusorios son templos de culpa, ¿no? Y entonces por eso la gente va a dar ahí, independientemente de la anécdota, ¿no? De por qué llegó y que si es verdad o si no es verdad o lo que fuera. Es mente que creyó mucho en la culpa, ya sea porque vio a los demás con culpa o porque los demás le echaban la culpa. De cualquier manera, estas personas, por el pensamiento de culpa, van a dar al templo de la culpa, ¿no? Es como si eres muy borrachón, pues vas a dar al templo de donde está el asunto, de ¿no? Las bebidas. Y cada cosa es así. Entonces la culpa, como la enfermedad de los hospitales, ¿no? Entonces, claro. Entonces, si tú tienes mucho pensamiento de enfermedad, pues lo más seguro es que acabes en el templo de la enfermedad. Seguro, por ley de atracción, claro. ¿No? Y la otra es, si tú crees mucho en la culpa, pues seguramente vas a acabar en un reclusorio, porque ahí están. Entonces, el fenómeno es que tú llegas a un reclusorio y donde hay tanta culpa, empiezas a hablar de esto y lo maravilloso es que rápidamente empiezan a ver los cambios. Estas mismas personas que culparon mucho o que fueron muy culpados, claro, sucede que tienen la capacidad de cambiar mucho más rápido de lo que te puedes imaginar. ¿Cómo aborda el curso de milagros este tema del perdón? Nunca sucedió realmente lo que tú creíste que sucedió. Es decir, nosotros vivimos mucho en la ilusión de la separación con el bien, de la separación con Dios, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú crees, porque nos hemos comprado estas ideas, crees en que solo existe la muerte como única realidad en el futuro, o que las personas somos malas de entrada, ¿no? O que en Tepito son ladrones, o que los mexicanos somos flojos, o que, bueno, que los estigmas de cada idea, ¿no? Lo que sucede es que hay un momento en que o se sigue, y ya el resultado puede ser eso, una situación muy dura, o ya pisaste el fondo suficiente para poder decir, creo que sí puede ser de otra manera, o necesito que sea de otra manera. Cuando ya estás en esa capacidad, entonces lo demás es el reconocimiento de que solamente utilizando esto que es el perdón, que es la capacidad de saber que hay ilusiones, pero son ilusiones. Yo me puedo meter en una pesadilla, dice el curso. La pesadilla puede ser haber creído que alguien entró a mi casa y me robó, o que yo fui a la casa de alguien y le robé, es lo mismo. Bueno, es la creencia en la pérdida, ¿no? Entonces, yo me meto en eso, pero el meterte en eso no quiere decir que sea verdad. Puede ser que te pusiste a soñar y que en ese sueño estás viviendo como que es realidad lo que no es realidad. Entonces, el perdón de lo que se trata es corrección mental de que hay cosas que parecen verdad, pero no son verdad. Y ahí es donde entramos a Curso de Milagros, que es una gran reflexión
y de un punto muy filosófico, muy de adentro, que es estoy de acuerdo, así como Helen Schucman dijo estoy de acuerdo a que las cosas pueden ser de otra manera, también uno dice yo estoy de acuerdo a pensar que realmente la creación es buena y que lo que no es bueno no es creación y por lo tanto eso se puede corregir. O sea, no vamos a corregir lo que es verdad, vamos a corregir lo que no es verdad. Vamos a despertar de un sueño en el que nos metimos, porque en el sueño tú estás soñando y tú estás en una pesadilla y te viene persiguiendo el tigre y te va a agarrar y ya te está rompiendo el pantalón y tú dices, ya me amolé porque ya estoy a punto de... encima de mí. Lo único interesante de esto y verdadero es que de ese sueño vas a despertar. Entonces tú puedes seguir lidiando con el tigre o puedes decir, ¿y si ya me despierto? Y yo cuando me despierte, lo único que va a hacer es que voy a decir, qué maravilla que estaba yo soñando, porque en la que me había metido, o sea, fíjate nada más en dónde me puse a soñar, que un tigre me venía persiguiendo. Okay. Ese tigre son nuestros problemas cotidianos, ¿no? Claro, que claro. te están persiguiendo y que a veces se llama enfermedad, a veces deuda, a veces crisis, a veces pandemia, y en fin, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que cuando tú dices, puede ser de otra manera, puede ser que no lo acepte y que me dé cuenta que esto que parece un problema realmente es una ilusión. Inmediatamente después viene el curso de milagros, que es el milagro justamente. Pero para que suceda el milagro tú tienes que poder perdonar. O sea, el milagro no sucede a las mentes que no entienden el perdón. Tienes que tener la capacidad de decir, sí, estoy metido en un sueño, tremendo tigre me está persiguiendo, pero ojo, no es un problema, es la creencia en un problema. Entonces ya me meto a donde se puede corregir todo, que es la fuente, que es la idea, la mente. Entonces, en vez de querer corregir lo que es simplemente una expresión de mi mente, mejor corrijo mi mente. En vez de querer corregir al presidente, mejor corrijo lo que tengo en la mente que me ha llevado a ver en el presidente eso que no me gusta del presidente. Entonces imagínate esto, lo que cambia radicalmente nuestras formas de entender y de vivir nuestra vida, ¿no? Porque si no pasa esto, te la pasas creyendo que tienes que lidiar con el gobierno y con el que roba y con el que pega y con el violento y con el tonto, ¿no? En cambio, de esta manera dices, no, espérate, ya no voy a estar lidiando con eso, voy a lidiar con mi creencia en el robo, voy a lidiar con mi creencia en la tontería o en la estupidez, voy a creer, o sea, ya todo empieza a suceder donde es la fuente, que es en mí, y eso tiene una valía inmensa, que es mi identidad. Entonces yo empiezo a saber que yo soy el productor y el generador de mis ideas y de mi mundo, y de la expresión de mi mundo. A ver, entonces, a manera de resumen, todo muy interesante, te estoy poniendo toda la atención y estoy tratando de hacer una especie de resumen hasta ahorita, sí. Porque creo que, parece muy sencillo, pero también al mismo tiempo creo que no es tanto. Porque la tradición del pensamiento es al revésada. Seguramente a esto sí, que estamos claro hablando. Que sí, pero a ver, hasta ahorita, puntos como claves de este curso de milagros. Estoy entendiendo que es como una herramienta espiritual que me saca adelante haciéndome consciente de que soy el generador de mi propio mundo, de todo lo que veo, de la manera en que lo veo, primero surge en mí, porque es lo que traigo en mí es la forma en que voy a estar interpretando lo que mis sentidos, o en este caso lo que yo percibo, es. Si yo traigo dentro caos y conflicto, traduzco casi todo lo que veo en ese caos y conflicto, en vez de estar viendo, como quien dice, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, claro, por un lado. Claro. Por el otro lado, estoy también entendiendo que pues gran parte de la esencia de este curso de milagros está dirigido a, digámoslo así, una especie de terapia para el alma, para poder lidiar las culpas que nos generamos en el día a día, o sea, muy enfocado hacia el perdón, y que también estoy entendiendo que es esa voz que escuchó Helen, la psicóloga Helen, doctora Helen Schucman,
la interpretó como que era la voz del Maestro Jesucristo. Son 3 puntos que me parecen interesantes, que me gustaría que me corrigieras si estoy mal. No, acertaste a los 3. 10 en mi examen. ¿Okay? Sí. Bien. Al ser un curso de milagros, pues en este caso entendemos que dictado por el Maestro Jesús, me imagino que debe de tener alguna sección importante también dirigida hacia el amor, ¿no? Y cómo conjugas, y que más bien debería de ser como esa parte que complementa, como el perdón borrando y el amor llenando lo que acabas de borrar a través del trabajo del perdón. Quiero pensar que haces como la mecánica del trabajo. No, es correctísimo, estás muy correcto. ¿Y cómo funciona? A ver, por ejemplo, en alguien que tiene una culpa, vamos a tratar de aterrizarlo un poquito a la vida actual, sí, donde yo a lo mejor, con estas épocas que hemos estado viviendo y con tantas pérdidas que hemos estado teniendo de vidas humanas, de personas cercanas, de familiares, ¿no? ¿Cómo aterrizamos este concepto que tú nos decías hace un momento de que eso podría ser o manejarse como una especie de ilusión? Cuando una persona que a lo mejor no conoce, no domina esta filosofía del curso de milagros puede decir, no, pues es que no fue una ilusión, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, mi primo, mi hijo, se me fue por el COVID. Uh-huh. ¿Cómo manejaríamos desde el curso de milagros esta situación, ahora sí que tan tremenda, esta lección de vida tan profunda? Muy bien, mira, quiero que la respuesta casi... Yo nada más lo que te voy a hacer es como mover un poquito porque ya la dijiste. ¿No? ¿Sí? Sí, okay. Mira, es muy interesante que el perdón es lo que va haciendo la brecha para que el amor se pueda vivir. Bien. Eso es muy importante. Perdonar no es perdonar al de enfrente. Perdonar es perdonar la idea que tengo del de enfrente. ¿No? Es mi idea, Milagro es mi logro, es mi bronca, es mi historia, sí. Es mi pandemia, mi percepción, no la tuya, porque tú hablas de ahorita acabas de hablar de una pandemia y yo te podría decir, bueno, la tuya, Mahadev, está bien, ¿no? Es muy pandemia. Respetable, okay, ¿no? Bien. Pero no es la del gobierno, o no es la de Trump, o no es la de, ¿cómo se llama el nuevo? Biden. Cada uno va a tener su propia apreciación y muy bien y muy respetable de esto que le llamamos pandemia. Entonces, ¿cómo tengo que empezar a vivirlo? Primero, tomando en cuenta que no es más que una cuestión de mi interpretación. La segunda es, si me puedo lanzar a el perdón, entonces tengo el recurso del milagro a mi favor. El milagro no te lo puedo explicar. Porque el maestro, ¿qué crees? Tampoco nos los explica. Él te puede decir cómo, pero no te va a decir qué, porque lo tienes que vivir. Porque si no, no fuera un buen maestro. La experiencia es individual, no puedes generalizar un concepto para decir milagros. Esto cada quien lo vive desde su propio nicho. El maestro dice, por ejemplo, el amor no te puedo contar qué es. ¿Sabes por qué no te puedo decir qué es, ni te lo puedo definir? Primero porque no se puede definir, porque no se puede contextualizar. Dios no se puede contextualizar, no se puede definir, porque ahora sí que ahí lleva la penitencia, ¿no? ¿Cómo defino lo que no tiene fin? ¿No? Y contesta, porque tú eres el amor. Entonces no le voy a explicar a Herdes los chiles, ¿no? ¿Cómo le hago para eso, no? ¿Cómo te podría explicar? Y me quedaría muy corto queriéndote explicar lo que tú eres. Pero lo que sí te puedo ayudar es a perdonar lo que no eres. Lo que sí eres y somos es la vida, es como el latido del corazón, es una maravilla, está prendido, está vibrante. Pero para poderlo vivir con intensidad necesitas perdonar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el milagro venga a resolver los así llamados problemas, porque realmente no son problemas, realmente son interpretaciones equivocadas de una ilusión. Te metiste en una ilusión, me metí en una ilusión. Como gremio social nos metimos en la ilusión de una pandemia de estas magnitudes. Entonces, cada quien a la manera
de su interpretación vivirá su propia experiencia. Pero lo que sí puedo ayudar yo, a mí y al mundo, es haciendo milagros. Es demostrando que no es verdad. Demostrando con mi vida y con mi actitud que es mucho más fuerte el amor que la muerte, el cantar de los cantares, ¿no? En el caso digo la muerte por decir la pandemia o por decir la enfermedad. Entiendo. Entonces, claro, si yo te digo, oye, Mahadev, lo que pasa es que el amor rompe todo, el amor puede todo, el amor va a lograr que la pandemia se acabe. Dirías sí, pero como hemos dicho muchas cosas, ¿no? Que dices sí, pero dices, bueno, quién sabe cómo está eso, ¿no? Porque lo he oído, pero no lo estoy entendiendo. Entonces, lo que te proporciona Curso de Milagros es, perdónalo. Lo que tenemos que hacer es perdonar. Porque si tu inclinación de carácter te dice, no, porque de veras esto no se puede mover, las pandemias no se pueden acabar, son terribles, se van a acabar cuando haya una vacuna en 2 años, en Tracatá y la buena. Entonces ya te metiste en un pensamiento que va a ser tu realidad que tú estás creando para ti. Y que tú sabes por qué o cuándo la vas a acabar también. Pero también hay un momento en que digas, pues no me parece, no estoy de acuerdo. Y entonces viene el perdón, que es perdono mi idea de las cosas. Y entonces a partir del perdón viene, que me encanta cómo lo manejaste, que es yo voy allanando el camino con el perdón y entonces el amor va poniendo todo lo demás. Va sembrando, uno va abriendo brecha y el otro va sembrando la semilla. Exactamente. Nada más que la maravilla es que el amor por sí mismo lo va a hacer de manera natural, espontánea. Pero si no abres la brecha, no se va a poder. Entonces ahí es donde nosotros somos muy importantes en este proceso de recuerdo, del recuerdo del amor, del recuerdo. El curso también nos ayuda mucho poniéndonos que hay amor y miedo, nada más. Todos nuestros como antagonistas de la energía o de la actitud de la persona. Nada más. Todo lo demás viene inspirado por el amor o por el miedo, de lo que hablemos. Entonces, es como una balanza. Aquí está, vamos a poner el amor y aquí está el miedo. Entonces el maestro te dice, a ver, no te metas mucho con esto. ¿Por qué? No creas que porque hay un monstruo, ni porque el miedo, ni por el diablo, que nada de eso es verdad. El problema es que tu mente es tan maravillosa que donde está tu foco, lo haces grande y lo creas o recreas. Sí. Entonces, si yo me fijo mucho en esto, en el miedo, en el monstruo, en el diablo, en la enfermedad, en la pandemia, lo que va a suceder es que le estoy dando vida, porque mi mente da vida, es creadora. Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer así, ¿no? Okay. Esa es decisión. Entonces tengo que ver para este lado y entonces tengo que ver amorosamente, no miedosamente, amorosamente. Entonces cuando veo, cuando admiro y cuando me fijo en el amor, ¿qué es lo que va a pasar? Que empieza a tener fuerza. Lo que antes no tenía o tenía poca, porque mi problemón era tan fuerte que mi amor estaba disminuido. En el momento en que yo cambio la onda y entonces veo amorosamente, me relaciono amorosamente, entonces lo que pasa es que esto se empieza a... Como no tiene peso específico porque no existe, lo que existe es el amor y no tiene contrarios, aparecía en una mente dual que habían dos, pero realmente la única que tiene existencia es la primera, que es el amor. Entonces lo otro se va a desvanecer como cuando el sol crece y desvanece las tinieblas o desvanece donde había, ¿cómo se dice? Neblina, ¿no? Pero no es que no hubiera capacidad aquí de luz, lo que pasa es que había neblina. Entonces, tú en el momento que logras hacer eso y despejarlo, entonces lo que hiciste fue una cosa maravillosa que no te lo pueden explicar, pero que se llama milagro. Entonces el milagro lo logra el amor. Pero imagínate que esto que yo te dije, cambia de percepción, muévete al amor, eso es perdonar. Porque tengo que perdonar aquí. Porque si yo sigo diciendo, no, la pandemia, espérate, la pandemia, no, me tapo, me calmo, me cuido, esto y que ahora ya vamos a tener ahora otro aparato más para que nos protejan. Entonces todo eso lo que está pasando es que le estás dando fuerza. Exacto. Y le estás dando atención, ¿no? Y estás creando algo que realmente ni existe. Pero tú, por libre albedrío, tienes la capacidad de verlo y de vivirlo de esa manera. Aquí la bronca es que el desgaste es tremendo. En cambio, de este lado tienes al sol de tu lado.
tienes a la luna de tu lado, tienes al río de tu lado, tienes al mar de tu lado, tienes a la naturaleza, a tu respiración de tu lado, porque está controlado por el mismo orden perfecto. Y aquí nada más lo único que había era una ilusión. Me recuerdas mucho una frase, vamos a llamarlo así, mística, muy conocida, muy manejada en el medio místico, que dice, que se le atribuyen al maestro o al conde Saint Germain, que dice, donde pones tu atención, en eso te conviertes. Entonces, como que es justo lo que estás diciendo. Si todo el tiempo estoy volteando a ver todas las vicisitudes, los contras, las quejas, las imperfecciones, pues entonces mi mundo, pues evidentemente es al único que le doy espacio y a lo que le doy cabida, y entonces por eso creo que el mundo es un caos. Entonces, al momento de hacer este giro, cambiar mi percepción, pues es entonces cuando me doy cuenta de que realmente he estado dándole poder a la sombra, pero que en el momento en que sale el sol, pues la sombra por sí sola no existe, es solo el reflejo de la ausencia de sol, y en el momento en que sale el sol, pues la misma sombra se disipa de manera natural porque nunca existió, fue un mero efecto, por no darle precisamente cabida o espacio, la importancia a la luz. Hay un ejemplo que a mí me ayuda mucho en las clases, que es, se me presenta un monstruo en un sueño, estoy dormido y veo un monstruo, y entonces digo yo, tengo enfrente de mí un monstruo. Allá no hay curso de milagros, pero si yo por curso de milagros, el curso de milagros es un entrenamiento mental, ¿no? De corrección, y entonces se me aparece la misma figura, pero por curso de milagros digo, un fantasma. Ya no le dije monstruo, le dije fantasma. Entonces ya tengo mucho ganado para que no me lleve la fregada con el sueño. Lo ganado es que si digo monstruo le estoy dando realidad. En cambio, si digo fantasma, ¿un fantasma qué es? Es una ilusión. El fantasma es algo que no es verdad. Me puede asustar mucho, pero en la palabra fantasma incluye que no es verdad. En cambio, monstruo sí es verdad. Entonces, luchar contra un monstruo es como que yo te diga, pues un diagnóstico de cáncer, agárrate. Pero si yo te digo, es un diagnóstico de una apariencia de un cáncer, te estoy hablando del mismo, el diagnóstico ahí está y dice lo mismo, pero cómo me enfrento yo a ese sueño o a esa realidad, como le quiera yo llamar, a la vida de sueño, ¿no? Entonces, si yo quiero y digo, a ver, espérate, yo recalifico toda mi vida, ¿por qué no? Si es mía, ¿por qué no tengo derecho a recalificar lo mío? ¿No? Claro. ¿Qué dice ahí? De que ese diagnóstico, ¿qué dice? Mi nombre, bueno, pues entonces tengo derecho a ponerle mi propia calificación, ¿no? Entonces, si yo lo veo así, digo, a ver, espérate, estoy hablando de un fantasma, entonces el fantasma en sí, en el momento que digo fantasma, se hizo chiquito. Pero si digo monstruo, se hizo grande. Y no es el monstruo ni el fantasma, fui yo. Porque yo me enfrenté, yo lo califiqué. Lo que pasa es que desafortunadamente nuestra tradición no nos enseña a valorar lo importante que es nuestra mente y de cuidar nuestra mente, porque es muy importante. Las dos cosas. Una, es una cosa importantísima y es muy fuerte y muy poderosa, pero otra, cuídala. Claro. La tenemos que cuidar. Fíjate que también hablando un poquito de esto mismo, para entender quizás desde otro enfoque, también desde el misticismo se le da un tratamiento similar, digamos, alternativo a esto que comentas, para quizás darnos un poquito más de luz en esto. Que en efecto a veces se presentan situaciones en la vida que nosotros de entrada calificamos como problema, ¿no? Problema significa que me causa un pesar, ¿no? De mayor o menor envergadura, pero ya está sobre de mí algo que me mantiene incómodo en el dolor o a veces incluso hasta en el sufrimiento, ¿no? De acuerdo a la filosofía budista. Sí. Entonces, en este sentido, desde esta parte mística, es también cambiar esta perspectiva de las cosas, como tú dices, renombrarlas o calificarlas, y en este caso se le pone como que, bueno, no es problema, es el maestro en turno. El maestro en turno. Este maestro en turno me está enseñando
una aparente pérdida, ¿no? Un aparente dolor, una aparente situación que me incomoda, ¿no? O que me saca de mi centro. Pero entonces, si en vez de tenerle miedo al problema, porque cuando le llamo problema ya me dio un miedo, porque cómo lo voy a resolver, porque si es problema amerita una resolución que a veces no tengo o no sé cómo entrarle. Si en vez de eso digo, bueno, es que es el maestro, al cual más bien en vez de tenerle miedo, más bien lo respeto, lo honro, veo de qué manera esta lección me está nutriendo mi vida, pues entonces al ejemplo que te puse hace rato de esta aparente pérdida de la persona, pues es más bien una lección de amor, que aunque yo no la entienda, no es para mí, ¿no? Pero que aunque no la entienda bien, para la persona que hizo esa transición, pues si finalmente entiendo que esa transición es el regreso a casa, la fusión con el amor infinito de Dios, a su corazón, etcétera, etcétera, me puede dar una nueva perspectiva de las cosas, una nueva ilusión en decir, pues me quedo tranquilo porque esa persona está bien, está acogida en los brazos del Creador, por decir algo, ¿no? Entonces es como esta analogía que me permitía hacer de las palabras que nos compartes, como para abordarlo desde otra perspectiva, pero queriendo llegar como al mismo punto. No sé si estás de acuerdo en, sí, está en esa muy forma. Bien. Eso que tú hablas, esa perspectiva es justamente lo que yo te podría decir que es milagro. Ese es el milagro, justamente. El milagro es que estamos hablando tú y yo, pero estamos hablando aquí. Pero, ¿qué pasa allá? La virtualidad, ¿qué es la virtualidad? ¿Qué tal si esto lo ven dentro de 3000 años y tiene un gran sentido, ¿no? Que no tiene que ver ni con este momento, ni con el tiempo, ni con el que yo ahorita te toco, tú me puedes tocar o nos jalamos el cabello, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, lo que hay que perdonar es que tú y yo no somos físicos. A lo mejor somos más reales dentro de 3000 años cuando vean este material que lo que está sucediendo ahora. Y entonces dentro de 3000 años digan, ¡ay, qué buena onda! O nuestros paisanos, o nuestros coterráneos, o terrícolas, o galácticos de dentro de 3000 años digan, estos qué bueno que se juntaron, porque mira el testimonio que dejaron, ¿no? Y que ahorita yo lo estoy advirtiendo de una manera importante. Esta trascendencia del no tiempo es justamente lo que hoy tú y yo nos tenemos que perdonar. Nos tenemos que perdonar que creímos que somos cuerpo, creímos que estamos compartiendo una pandemia en 2020 y no es verdad. Si logramos esto, sí. Cuando una persona tenga que trascender o transicionar, va a ser mucho más entendible y ya no va a ser un problema. Por supuesto que ya no va a ser un problema, porque nosotros ya hemos resuelto un problema mucho más profundo, que era que cuando lo tenías enfrente creías que era lo que no era. Entonces nos metimos en una ilusión muy fuerte que luego pues se tiene que pagar como todo tiene karma, ¿no? Entonces el karma, se tiene que costear. Sí, tiene que saldarse. Se tiene que saldar, se tiene que corregir, ¿no? Reciclar. Entonces, lo primero que podemos hacer es perdonarnos en este momento para que ya lo demás sea mucho más liviano. Eso es milagro. Eso es el milagro. El milagro es lo que está sucediendo ahorita cuando uno entra en este estado de amplitud mental en la que sí es posible. En la que es posible el perdonarnos nuestro estado físico, el perdonar que ahorita, por ejemplo, Itaca no está aquí con nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un perdón muy importante que te lleva el milagro de entender, no, es que no tiene que estar, él está perfecto donde está. Y lo que está haciendo es perfecto. Y además lo está disfrutando mucho. Claro. Entonces, y eso nos da permiso a que nosotros también estemos bien a gusto. Porque si no estaremos diciendo, sí, pero a ti no te hizo caso. A mí me invitó y siempre no llegó. No es cierto, porque sí me dijo que todo. Pero digo, o sea, nos quitaríamos muchos dramas, ¿no? Ajá, de nuestra personalidad y de problemas si entendiéramos que todo es correcto como es. Pero para eso
tenemos que vivir milagrosamente. Milagrosamente es eso, milagrosamente es decir, si yo te perdono lo más profundo, lo demás ya es milagro. El vivir así va a ser milagroso, porque lo voy a agradecer. De otra manera voy a tener rencores, voy a tener rencillas. Pero si ya perdoné lo más importante, es gloria. Termino con esto, como en este ejemplo. ¿Qué es lo más importante o profundo que hay que perdonar de tu mamá? Estoy hablando para todos los psiquiatras, para todos los freudianos y todas estas historias, ¿no? Y te lo digo rápido, porque de eso se trata el asunto, ¿no? A ver. Lo único que le tengo que perdonar a mi mamá no es que me dé un coscorrón, no es que o me lo haya dado, o que... No, es perdonar que yo crea o haya creído que es mi mamá. Porque no es mi mamá, es un ser divino igual que yo. Y no es mi mamá. Eso fue parte de la ilusión en la que ella y yo decidimos entrarle y que vamos a salir. Pero ¿cómo vamos a salir más pronto? Que esa es la terapia. Reconociendo que ella es un ser libre, maravilloso y que merece en esa libertad mi perdón. Ella no nació para ser mi mamá, ni tiene por qué transicionarse con el pesar de decir es que yo soy mamá. No, ella no es mamá, ella es un ser divino. Y como ser divino merece vivir esa plenitud, que a lo mejor por ser mamá no la vivió, o la vivió menos. Entonces imagínate qué fuertes son estas relaciones amorosas cuando no entendemos el perdón, porque todo el tiempo le andamos reclamando, es que es mi mamá, y yo también, ¿cómo me comporto? Pues no sé, porque como es mi mamá, ¿no? Entonces ya no sabes si estás hablando con su ser divino o estás hablando con lo que tú creíste que era. Si yo te digo que logro resolver esto con mi mamá, con el conductor con Itaca, y puedo hacerlo con cualquiera, entonces lo demás viene como en cascada, porque van a ser puros milagros, porque como ya le atiné al perdón, como dijimos que el perdón, ¿te acuerdas? Que es el que lleva y luego viene el amor. La brecha. Entonces, yo a lo mejor no puedo amar tanto a mi mamá por el hecho de que sea mi mamá. Aunque la tradición me dice, no, todos los hijos aman a su mamá y todas las mamás aman a sus hijos. Sí, pero ahí ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? Dios, la creación, ¿no? Es en el momento en que yo la libero, que espero que también ella lo pueda hacer conmigo, algún momento, y entonces vea directamente la cara del sol y se le olvide que es mamá. Y yo también, algún día veré al sol directamente, ¿te acuerdas? Como Gibran Jalil, el loco, ¿no? Que se quita las máscaras. Un día me quitaré la máscara de hijo y entonces veré mejor al sol. Sentiré al sol y entonces sé quién soy. De otra manera sigo creyendo que soy. Fíjate, hemos creído que somos hijos. Qué interesante. Que soy mexicano, que soy hombre, que soy actor, que soy ingeniero, que soy notario público. ¿Qué hueva? O sea que me voy poniendo, en resumen me voy poniendo etiquetas que lejos de engrandecerme, más bien me van limitando cada vez más entre más etiquetas me pongo. Y lo más duro es que creo que las amo. Y me las compro. Y yo soy notario público, ¿no? Así que y yo soy de la colonia Condesa, maestro, ¿no? Y yo soy mexicano y al rato no eres nada de eso. ¿Y cómo te liberas de lo que tú mismo te has impuesto? Porque nadie te lo impuso. Porque hay un momento de nuestra propia capacidad evolutiva que ya sabemos que no tenemos por qué aceptar. ¿Yo por qué tengo que aceptar que soy de Xochimilco cuando a lo mejor si mi pensamiento está en la luna, pues soy lunático? Que haya yo nacido en Xochimilco, pues qué maravilla, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Claro. Pero no quiero, imagínate, si porque nací en Xochimilco siempre voy a tener que andar en trajinera o en, ¿cómo se llama? En las chalupas. Sí, ¿no? Entonces, una persona de Xochimilco, ¿cómo se va a subir a una nave espacial? Pues no podría, a menos que esa persona se sienta galáctico, y entonces sí, su mente lleve a que genere un encuentro galáctico, porque si no siempre va a ser un encuentro de chinampa. Así es, entiendo. Estamos llegando lamentablemente al final del programa, súper interesante, unos conceptos que creo que sí nos sacuden, ¿no? La mente definitivamente, los conceptos, los paradigmas, los chips que siempre traemos, muy limitantes de nosotros mismos para empezar, ¿no? Sí. Y por lo tanto,
de la vida y de todos los demás contextos, ¿no? Y nos vamos hasta Dios y terminamos culpando a Dios. Pues, exacto, claro, siempre, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, en lo que voy a dar un pequeño resumen, en lo que nos hace favor de pensar para compartirnos una frase, un concepto, una idea, de lo que para ti sea más trascendente de este gran mensaje que nos manda el Maestro Jesús a través del curso de milagros. En lo que un minutito hago aquí una pequeña reflexión, y ahorita nos la compartes. Sí. Aquí me deja como realmente una gran lección de vida, ¿no? Sin haber tomado el curso de milagros, pero creo que sí, al menos me ha tocado, ¿no? Me ha tocado muy internamente de darme cuenta cómo plantearme esta gran pregunta de la humanidad, que siempre nos ha dicho, se nos ha preguntado o nos hemos preguntado quién soy o quiénes somos, ¿no? Y a qué hemos venido. Y muchas veces cuando nos preguntan ese quién soy, pues no, pues soy Mahadev, y bueno, esa no es la respuesta, porque ya me limité a un ser así diminuto, ¿no? Cuando en realidad tengo toda la esencia misma del creador en mí, ¿no? Y entonces, como que aquí la invitación sería llevarnos a pensar que somos esa extensión misma del amor divino, del perdón universal, que es la misma esencia de Dios, del creador, en todas sus formas. Y sentirnos como tal y creernos, así como nos creemos tantas cosas que somos o que no somos, sería la invitación como a pensar en más bien todo lo que sí somos, como tú decías, en esa verdadera naturaleza de lo que sí somos, ¿no? Y pues, amigo, compártenos para cerrar así como con broche de oro esta sesión. Mira, la gran frase del curso de milagros, que tiene muchas, afortunadamente, es: solo el bien es real. Solo el bien es real. Podemos hablar mucho al respecto, luego lo podemos hacer, pero en otro programa nos aventamos. Hay una película que ahora que hablamos del Maestro Jesús, es una maravilla de película, que se llama El Cristo del Océano. Es una película española de hace como en los años 60, 70. Okay. Y entonces es un rollón, pero lo interesante es que hay un hijo que se le muere el padre en un barco. Y entonces este hijo se queda en la playa porque él tiene la esperanza de que va a regresar su papá. Y que si el mar se lo llevó, tiene que regresar, y que es justicia. Y entonces él vive con esa justicia y se le cumple, porque el que llega es el Maestro Jesús. Llega de esa misma manera, llega a darle el perdón, a darle el aliviane, porque él lo pidió, y todo lo que pides con auténtica verdad se tiene que cumplir. Y entonces llega el Maestro, y entonces cuando él, porque para eso es un niño, este es un niño, entonces el niño empieza a hablarle de su papá, porque le dice: si tú conoces a mi papá, que es pescador y que tacatrán, y le empieza a contar. Entonces el Maestro Jesús le dice: claro que conocí a tu papá. Y entonces él le dice una de las frases de lo más maravillosas que existen en la literatura. Le dice: tu papá fue un hombre bueno. Eso le dice el Maestro Jesús. Y con eso le dijo mucho, o todo, ¿no? Eso es todo. Ojalá y que de los labios del gran Maestro del amor podamos nosotros un día sentirnos merecedores, como este personaje, de que él mismo diga por nosotros que somos nada más un hombre bueno, ¿no? Que digan: ¿y qué? Mahadev es un hombre bueno, ¿no? Es un Ojalá hombre. Y lo digan. ¿Y quién lo dice, no? Entonces yo creo que yo con eso quisiera cerrar, nada más, de la importancia que tiene simplemente la bondad. Es mucha humildad, pero es grandeza. Qué gran lección nos ha compartido el día de hoy, esta gran lección de vida, todo este contenido resumido en unos pocos minutos, pero creo que muy nutritivo en términos de alimento álmico, ¿no? Mi estimado Martín, ha sido verdaderamente un placer, ¿no?, tenerte aquí en este programa nuevamente. Agradezco también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión.
Allá atrás, en cabina, también las personitas que siempre, ¿no? Tan profesionalmente nos apoyan para que esto sea posible. Y pues definitivamente quien se lleva las palmas el día de hoy, y como siempre, en cada día, el Maestro Jesús, ¿no? Para quienes creemos en Él, para quienes estamos conectados corazón con Él, pues que nos ilumine, que nos siga guiando para que nos abra. En el mundo del yoga decimos, quite los velos o el maya, la ilusión, ¿no? Y nos haga ver realmente la realidad de la naturaleza que cada quien portamos dentro de nuestro corazón, donde vive el Maestro. No busquemos afuera, hay que ir hacia adentro siempre. Ha sido un gusto conducir para ustedes el día de hoy. Ha sido un gusto tener a Martín Domani con nosotros. Esperemos tenerte muy pronto nuevamente por aquí. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Esto fue Ser, Saber y Hacer, edición número 87. Hasta la próxima.